En muchos vídeos me habéis comentado que las mejores distros GNU Linux para gamer son Garuda o Novara. Pero en uno de estos comentarios me indicaron que estas distros eran las mejores porque traen los kernel, a lo que me quedé pensando, todos los sistemas operativos usan un kernel, y las distros GNU Linux usan el kernel de Linux, a menos de que me haya perdido algo y se esté utilizando XGNU, Hard o alguna fusión de estas. En ese momento no entendía a lo que se refería. Luego la persona me aclaró que hacía referencia a que estas distros usan por defecto una variante del kernel Linux. Bienvenidos a Tux Universe. Hoy hablaremos de las variantes modificadas del kernel Linux y probaremos a instalar una en OpenSUSE Tumbleweed. Una variante del kernel convencional es una versión modificada del núcleo estándar, la cual incluye ajustes y optimizaciones específicas realizadas por desarrolladores o comunidades interesadas en enfoques particulares. Estos cambios pueden estar diseñados para mejorar el rendimiento, la capacidad de respuesta del sistema o para adaptarse a requisitos específicos de hardware. Considero que es importante tener en cuenta que aunque las distribuciones GNU Linux comunes utilizan el kernel principal de Linux como base, los desarrolladores o mantenedores suelen hacer modificaciones específicas según sus necesidades y políticas. Elegir una variable del kernel para juegos puede depender de varios factores, incluidos el hardware que estemos utilizando o la distribución Linux que prefiramos. En general, muchos usuarios encuentran que el kernel estándar incluido en la distribución principal es suficiente para obtener un buen rendimiento en juegos. Pero hablemos un poco sobre el kernel y las variables más conocidas. Kernel estándar es el kernel incluido por defecto en la mayoría de las distribuciones. Generalmente es suficiente para la mayoría de los usuarios, incluyendo aquellos interesados en videojuegos. Recibe actualizaciones regulares y ofrece compatibilidad con una amplia gama de hardware, lo que proporciona equilibrio entre estabilidad y funcionalidad. Por mi parte, uso OpenSUSE con este kernel e incluso en juegos me va muy bien. Linux Zen. Este kernel eleva la capacidad de respuesta del sistema a niveles superiores. Sus ajustes específicos se traducen en beneficios notables para los amantes de los videojuegos, proporcionando una experiencia más fluida y eficiente. Este kernel está disponible en distros como Arch o Garuda, por lo que si quieres probarlo, usar una de estas distros podría ser una buena opción. Su versatilidad, combinada con su enfoque preciso en el rendimiento, convierte a Linux Zen en una elección estratégica para aquellos que buscan maximizar la eficiencia y experiencia de juego en sus sistemas. Linux CK es desarrollado por Concolibas. Puede ser una gran elección para amantes de los juegos o para entornos de trabajo y sistemas multimedia. Su singularidad radica en proporcionar optimizaciones específicas, otorgando así una experiencia superior en términos de velocidad y eficiencia. Linux CK se destaca como un componente ideal para quienes buscan maximizar el rendimiento de sus sistemas. Linux ZenMod. Este kernel destaca por su enfoque dedicado al rendimiento, consolidándose como una elección robusta para los amantes de los videojuegos. Este integra características y parches adicionales diseñados para elevar la experiencia del usuario, haciendo hincapié en la capacidad de respuesta y eficiencia del sistema. La implementación de estas mejoras adicionales posiciona a Linux ZenMod como una opción estratégica para aquellos que buscan no solo rendimiento destacado, sino también una experiencia de juego fluida y optimizada en sus sistemas. Linux Liquorix se distingue por sus optimizaciones específicas dirigidas a estaciones de trabajo y ordenadores de escritorio. Su propósito fundamental es ofrecer un kernel que sobresale por notables mejoras en el rendimiento, siendo particularmente beneficioso para aquellos que buscan maximizar la capacidad de sus sistemas, especialmente en el ámbito de los videojuegos. Este kernel es una elección destacada para quienes buscan no solo eficiencia general, sino también un impulso significativo en el desempeño, elevando la experiencia de usuario en tareas intensivas. En este vídeo mostraré cómo instalar este kernel en OpenSUSE. Todos los que seguís mi canal sabéis que mi distro favorita es OpenSUSE Tumbleweed y que es el sistema que tengo en mi ordenador, con el que hago todo en mi día a día: edición de vídeos, pruebas de distros en máquinas virtuales, desarrollo y hasta jugar. Para mí, esta es una de las mejores distros, y personalmente considero que cambiar el kernel principal por una variante sería como pasar a usar otra cosa que no es OpenSUSE.
Ahora, si eres un gamer con experiencia en Linux, mi consejo sería que pruebes Garuda o Novara, las cuales utilizan estas variantes como base. Incluso Arch podría ser una buena elección, ya que te da la opción de utilizar estas variables e incluso manteniendo el kernel mainline. Una de las cosas que más me gusta de OpenSUSE es que en su web encontramos una variedad de software, que con la ayuda de Just se hace muy fácil de instalar. Procederé a instalar el kernel en dos máquinas con OpenSUSE Tumbleweed, una con Plasma y otra con XFCE. En una buscaré el kernel en la web de OpenSUSE, mientras que en la otra utilizaré un link que tengo. Antes de mostrar cómo realizar el cambio, es importante que tengamos en cuenta que cambiar el kernel puede afectar el rendimiento y la compatibilidad de ciertos dispositivos. Así que debemos asegurarnos de entender los posibles impactos antes de realizar los cambios. Por lo que os recomiendo primero realizar estos cambios en una máquina virtual y que también tengamos en cuenta que la modificación podría dañar nuestro sistema. Tenemos nuestra máquina con OpenSUSE Tumbleweed. Procedemos a buscar el link que tengo en el navegador, lo tengo aquí abierto. ¿Ok? Vamos a la terminal para mostraros aquí la versión del OpenSUSE que tengo instalada y la del kernel. Aquí vemos OpenSUSE Tumbleweed y la versión del kernel por la default 677. Ok, descargamos aquí la versión del kernel que queremos, que es Liquorix. Una vez descargada le damos clic y nos va a abrir Just. Aquí vemos el mensaje que nos da el Just sobre la instalación del kernel. Y vamos a siguiente. Aquí vemos que nos pone un mensaje que se realizarán estos cambios. Le damos siguiente. Le decimos que sí. Introducimos la password de root. Ok. Ok. No me la ha pillado. La volvemos a probar. Y aquí vamos. Una vez colocada la password de root, okay, aquí nos pregunta si queremos confiar en lo que estamos instalando, le decimos que sí. Una cosa muy importante antes de hacer esta instalación, ir a la consola y hacer un update del sistema, ¿ok? Antes que nada. Y luego después de la instalación también sería bueno hacer un update. Esperemos que la instalación tardará entre 1 y 2 minutillos tardará. Como os he comentado antes, mi sistema principal no he instalado este kernel. Yo mantengo el kernel normal que trae, el estándar que trae la distro. Aquí se ha terminado la instalación, le decimos finalizar. Y ya podemos proceder a cerrar lo que tenemos y a reiniciar el sistema. Una vez reiniciado, verificamos que se haya instalado el kernel. Aquí nos pregunta qué queremos hacer. Entramos a OpenSUSE. Está cargando. Para los que tenéis el OpenSUSE con Plasma, el Tumbleweed, ahora mismo está actualizando a Plasma 6. Me ha dado un problemilla y he tenido que dar marcha atrás a la actualización. Creo que tiene algún problemilla allí con Plasma 6. Se me ha quedado al inicio. Bueno, aquí vamos a verificar la versión de firmware. Aquí vemos que se ha instalado el kernel que hemos descargado. Ya tenemos el OpenSUSE Tumbleweed con el kernel Liquorix. Bueno, aquí tenemos OpenSUSE con XFCE. Verificamos aquí, vemos que tenemos el kernel por default, el 771. ¿Ok? Tiene 18 minutos que hemos iniciado la máquina. Y lo que vamos a hacer es ir al navegador. En la página de búsqueda de OpenSUSE vamos a buscar el kernel que queremos instalar. Damos aquí a buscar. Como he escrito kernel, me van a aparecer todos los kernels. Entonces vamos aquí a software. En software me van a aparecer todos los kernels porque he vuelto a escribir kernel. ¿Ok? Aquí vamos a ver todos los kernels que estén disponibles. Entonces lo que vamos a hacer aquí arriba es cambiar a All Distributions. En All Distributions escribimos Liquorix y aquí nos aparece el que queremos. Seleccionamos, vamos abajo, aquí tenemos paquetes comunitarios y paquetes experimentales. Le buscamos el comunitario, buscamos la versión más actual, creo que es la 679, y aquí donde pone Click Install le damos clic
Nos va a descargar el paquete y se va a abrir siempre con el just. La instalación, igual que como lo hicimos con el otro sistema donde teníamos KDE. Nos va a aparecer el mismo mensaje de los cambios que se van a hacer, ¿okay? Y el kernel que nos va a instalar. Le damos a siguiente. Nos va a decir aquí que vamos a hacer unos cambios en el sistema. Que pueden... Ok, aquí ponemos la password. Esperemos esta vez no equivocarme. Ok, me la ha funcionado. Vamos a esperar a que instale. Aquí nos va a preguntar si queremos proseguir con la instalación. Como en el otro, la instalación puede tardar entre 1 y 2 minutillos. Ok. Ya casi termina. Ok, hemos terminado la instalación. Finalizamos. Cerramos todo lo que tenemos y reiniciamos el sistema. Ok, al reiniciar nos pregunta lo que queremos hacer. Entramos a OpenSUSE Tumbleweed. Aquí tenemos más opciones, pero siempre tendremos las mismas opciones. Lo bueno de este sistema es que tiene un modo de recuperación que es bastante potente, es bastante bueno. Esperemos a que cargue. Aquí nos pide la password. Y aquí tenemos el sistema operativo funcionando, la distro funcionando. Vamos al NeoFetch aquí. A ver si nos ha cambiado el... Aquí vemos que el kernel ha cambiado al 679 al Liquorix. Después de ver cómo se realiza el cambio del kernel, veamos algunas diferencias entre el mainline y el que hemos instalado. Printtype. El kernel mainline estándar de Linux utiliza una configuración printtype que no es tan agresiva como algunos kernels optimizados. En Liquorix se implementa una configuración printtype más agresiva, lo que significa que puede cambiar más rápidamente entre tareas, mejorando la capacidad de respuesta del sistema en situaciones de carga. Para quien no sepa lo que es el printtype, esto es un término que se utiliza en contexto de sistemas operativos y programación para describir la capacidad de interrumpir o detener temporalmente una tarea para permitir que otra tome el control del procesador. CK Patch Set. Mainline no incluye el conjunto de parches CK. CK Patch Set se centra en mejorar la capacidad de respuesta y el rendimiento en estaciones de trabajo y sistemas multimedia. Liquorix incluye el CK Patch Set, lo que puede resultar en un mejor rendimiento en escenarios específicos como en estaciones de trabajo con carga intensiva. Tiempos de latencia. El mainline ofrece tiempos de latencia razonables, pero no está optimizado específicamente para minimizar la latencia en tiempo real. Liquorix pone un énfasis especial en minimizar la latencia, lo que puede ser beneficioso para aplicaciones en tiempo real, como la edición de audio y vídeo, configuraciones de red y almacenamiento. El mainline incluye configuraciones predeterminadas para una amplia variedad de hardware y casos de uso. Liquorix puede incluir configuraciones específicas para mejorar el rendimiento de la red y almacenamiento, específicamente en situaciones de carga elevada. Adaptaciones para hardware específico. El mainline se esfuerza para ser compatible con una amplia variedad de hardware. Liquorix puede incluir adaptaciones y ajustes específicos con cierto tipo de hardware para maximizar el rendimiento. Frecuencia de actualizaciones. Mainline recibe actualizaciones regulares del kernel de Linux, manteniendo un equilibrio entre la estabilidad y nuevas características. Liquorix a menudo se basa en una versión específica del kernel y puede no actualizarse tan frecuente como el kernel estándar, centrándose en ajustes y mejoras específicas. Ahora, como siempre digo, con todo lo que he comentado en el vídeo, no quiero decir que las variables del kernel sean mejores o sean peores. Todo depende de lo que necesitemos y el uso que le vayamos a dar al sistema.
Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, no tengáis miedo a darle like o a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Por mi parte me despido y nos vemos en el próximo vídeo.